volver a hablar de ella aquí, donde yo he podido experimentar, después de haber recorrido muchos lugares teresianos, que es donde más se la venera y se la quiere, en Malagón de Santa Teresa. De manera que entusiasmo casi tembloroso, porque yo me dirigía otra vez desde Extremadura, adentrándome por las llanuras manchegas, a este solar donde Teresa vino a plantar su tercer palomarcico. Pero en segundo lugar, una impresión como de quien se siente abrumado, tocando con la mano su incapacidad para hablar durante 10 días de Teresa de Jesús. Porque en estos años yo he tratado de conocerla más, de entenderla mejor, de zambullirme en su doctrina tan celestial, de que fuera muy raro el día que yo no leyese alguna página de sus obras inmortales. Vosotros me podríais decir, entonces tendría usted que dominarla mejor y sentir menos miedo cuando tiene que explicar su figura. Pues me sucede exactamente al contrario, porque el alma de Teresa, el corazón transverberado de esta mujer enamorada de Dios, es como un océano sin fronteras, en el cual cuando uno se sumerge, se encuentra tan rodeado por todos sitios del agua de la gracia, que se experimenta a sí mismo como se sentiría una gotita insignificante en medio de un piélago inconmensurable y anchísimo de agua. Eso me sucede a mí esta tarde. ¿Por dónde acercarme a Teresa para ayudaros a vosotros también a que juntos arribemos a las orillas de su alma, silenciosa, reverentemente, de puntillas, con toda la delicadeza de que seamos capaces, aspirar el perfume suavísimo que emana de esta mujer, sublimación del eterno femenino, figura subyugadora que se presenta ante nuestros ojos? ¿Por dónde acercarnos a ella? Me daba la clave el tema principal de la liturgia de este domingo, en la primera lectura y en el Salmo, y después en el Evangelio, como sucede siempre, como si se tratase de un eco del Antiguo Testamento, se nos decía: la viña del Señor es la casa de Israel. ¿Qué más pude hacer por ti?, nos decía el Espíritu Santo por su palabra. Jesucristo nos hacía ver como el Padre de las misericordias, habiendo mandado muchos mensajeros, enviados suyos, a los que trabajaban en su viña. Estos enviados son los profetas, los santos, etc. Al final, no sabiendo ya qué hacer, si pudiéramos hablar así, envió a su Hijo Divino diciéndose: al menos a este lo respetarán. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Dijeron: matémoslo y nos quedamos con la herencia. Y sin embargo el Señor, que esperaba que esa viña suya diera racimos de dulces frutos y solo produjo uvas de sabor amargo a razones que le decepcionaron, sin embargo el Señor siguió teniendo misericordia de nosotros y siguió pagándonos con la única moneda que nuestro Señor sabe pagar, que es la del perdón y la misericordia entrañable, y de ese Cristo al cual nosotros pusimos en una cruz. Él hizo para nosotros justicia, santificación y redención. Y el gozo de las uvas que nosotros le negamos por no cultivar nuestra viña, Él hizo que pudiéramos beberlo aplicando nuestros labios sedientos a las llagas que emanan sangre y agua y que están abiertas en las manos, los pies y el costado de nuestro divino Redentor. La viña del Señor, queridos hermanos, es la Iglesia,
La viña del Señor es el mundo y la viña del Señor somos cada uno de nosotros. Tú y yo, nuestras almas, llamadas a ser un paraíso preciosísimo donde el Rey de los cielos y la tierra encuentre sus deleites inagotables, es la viña del Señor. Pero esa viña, como todo huerto, hay que cultivarla, hay que abonarla, sobre todo hay que regarla. Y el riego de la viña de nuestra alma es el agua viva de la gracia santificante. Y aquí entra la celestial jardinera, bajo cuyo amparo nosotros queremos colocarnos, para que sea ella la cuidadora de nuestra viña. Y volvemos una vez más los ojos a su figura nimbada de luz, aromada de claridades celestiales, y parece decirnos: ánimo, estas cosas del alma se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza. Y amigo es nuestro Señor de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. No os dejéis arrinconar el alma. Alto a vida eterna. Es la voz suave, maternal, persuasiva de Teresa de Jesús. No desfallezcas, confía en mí. Quiero cuidar tu viña. Quiero enseñarte a regar el huerto. Quiero convencerte, pero no porque lo oigas desde fuera, sino porque tú mismo lo paladees como una dulcísima realidad que te llene el hondón del espíritu, de que nuestra alma es como un diamante, todo un castillo muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, y en el centro y mitad de todas ellas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. El alma es un castillo donde mora Dios. Ella lo gustó, ella lo saboreó, ella se solazó y se recreó en esa verdad consoladora, y por eso no le sufre el corazón que nosotros nos quedemos en la ronda de ese castillo, pudiendo entrar hasta la pieza central para regalarnos con el Rey de nuestras almas, que está esperándonos. Hermanos, ya está bien de vivir en la superficie, ya está bien de frivolidades, ya está bien de cosuchas y bagatelas y fruterías de esta tierra, que no pueden llenar el corazón del hombre, porque el Señor nos hizo solo para Él, y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descanse en Él. Por eso, dejémonos atraer, como quien irresistiblemente se siente atraído por un imán, por la doctrina suavísima de Teresa. La Iglesia nos dice que debemos hacer de esa doctrina alimento celestial, que debemos reficionar nuestro espíritu con las verdades que ella nos propone. Ella pudo hablar así. ¿Y de qué manera lo hizo? Porque la avalaba su experiencia. Había andado en Galas muchos años de su juventud. Había sido, como tantas jóvenes de hoy, una chica vanidosa y entregada al cuidado de su persona tanto que a veces se le pasaba una mañana en pulir una uña, nos dice de sí misma. Le gustaban en la medida en que entonces podían gustar los perfumes y los atavíos, incluso coquetear en lo que su condición femenina le permitía, sin ofender a Dios, porque en cosa que determinadamente conociera que fuera pecado, nos dice que nunca por la misericordia de Dios cayó. Pero eso fue su pasado, como es tal vez no solo el pasado, sino el presente triste y lamentable de muchos de nosotros. Vivimos como si no tuviéramos alma, vivimos en la corteza, vivimos mereciendo aquel aviso de la santa, que no estáis huecos por dentro, que tenéis una belleza insospechada si la sabéis explotar. La experiencia de Teresa, de qué manera se vierte en sus escritos cuando ella se siente a sí misma
portadora de una riqueza tan colosal que no sabe por dónde le ha venido. Porque es verdad que preguntándose a la luz de la voluntad de Dios qué estado debía tomar, se determinó a ser monja, no porque le impulsara a ello su inclinación natural, que le parece que era el sentimiento como a par de muerte cuando se apartaba de la casa de su padre, porque cada hueso se le descoyuntaba por sí. Ingresó con la primavera lozana y encantadora de sus 20 años en el monasterio de la Encarnación de Ávila, pero estuvo a punto de terminar siendo una monja más, buena religiosa, buena persona, claro, pero no santa. Este es el problema de tantos de nosotros, conformarnos con una dorada medianía, con una mediocridad muy cómoda, porque no nos saca de nuestros apegos y de nuestras inclinaciones pecaminosas. Teresa de Jesús tuvo encuentros providenciales en su vida, porque la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos, es un tapiz precioso que va tejiendo poco a poco el divino tejedor, solo que nosotros vemos desde abajo las hilachas sueltas y él ve desde arriba los primores delicadísimos de la labor. Pues la vida de Teresa estuvo compuesta de esos golpes de timón de la divina providencia, que fue poniendo en el camino de las santas personas decisivas, y así le puso a aquel hombre de oración, lleno de fervor y de espíritu, de deseos de entregarse al Señor, que poco después cristalizarían en su decisión de hacerse fraile Jerónimo. Era su tío Pedro. Él se encontró con su sobrina monja, cargada de cualidades humanas, con una increíble capacidad de liderazgo, con unas prometedoras condiciones en su alma juvenil y arrebatada, pero aquel volcán estaba como cubierto por una capa de ceniza, esperando la mano que viniera a aventarla. Toma, Teresa, y lee. Y le alargó un libro entonces muy en boga, el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna. Teresa abrió el libro y no pudo cerrarlo hasta que lo terminó, y aún después, muchos años, lo tuvo como libro de cabecera. Dice que aquel libro fuera mi maestro, dice ella. Y aquel libro le enseñó un secreto que hasta entonces nadie le había descubierto. El secreto de la interioridad, el secreto de la espiritualidad, el secreto del desposorio que todos estamos llamados a establecer con Dios, como una regaladísima alianza nupcial más estrecha y más deliciosa que la que anudan entre sí los esposos de la tierra. Y en ese libro ella aprendió a hacer oración, y aprendió que para hacer oración primero hay que recoger los sentidos, cerrar las ventanas del cuerpo, quitarnos de las ocasiones de miradas, de conversaciones, de cosas que nos disipan y nos divierten, como ella diría. Hoy Teresa habría hablado en sus obras espirituales, y con cuánta energía la hubiera fustigado de la televisión, porque es la catequesis del demonio en los tiempos que vivimos. En buena medida es lo que tiene estragado nuestro espíritu y destruidas nuestras familias. Nos ha ido arrebatando poco a poco esa casa tonta, la capacidad de interiorizar y de pensar. Ha barrido costumbres magníficas como la lectura, sobre todo de libros piadosos y vidas de santos, la oración en familia, como el rosario al caer de la tarde, incluso la comunicación expansiva de quienes a la hora de compartir el almuerzo charlan familiarmente en la misma mesa. Todo ha quedado desterrado por la televisión. Teresa en el siglo XVI
hablaba de otras realidades. Ella se lamentaría amargamente años después de abandonarla del tiempo que gastó en las conversaciones del locutorio de la Encarnación de Ávila con personajes principales de aquella ciudad, a los que, porque dejaban importantes limosnas en el monasterio, las monjas más simpáticas tenían que prodigarse en atenciones, perdiendo con ellos un tiempo que debían en justicia a la oración. Hoy Teresa se hubiera seguramente lamentado de esto otro. Hermanos, ¿cómo y cuánto perdemos nuestro tiempo? Y puede que somos conscientes y lo registramos como una falta en nuestra conciencia, puede que por ello estemos pecando también. Pecando de disipación, de superficialidad, pecando en otros campos que aquí el pudor y la prudencia vedan enumerar, pecando en definitiva porque estamos robándole a Dios, tal vez también a nuestra familia y a nuestro propio cultivo humano personal, un tiempo que se lleva a la televisión y por lo tanto queda improductivo y baldío en nuestras vidas. Hubo un momento de su vida, hubo un punto crucial en el que Teresa se convenció de que tenía que dejar atrás todo lo demás. Resonó en su alma aquella voz del Apocalipsis: «Ecce nova faccio omnia». He aquí que hago nuevas todas las cosas. Su alma se llenó a raudales de luz. Se desbordaron en su espíritu como cascadas cristalinas de agua purísima, cataratas de gracia santificante, que venían siendo mayores proporcionalmente cuanto mayor era su respuesta personal a las gracias actuales que Dios le concedía. Desde aquel momento todo para Teresa cambió. Y en el libro que venimos citando de aquel franciscano, el abecedario espiritual, ella descubrió que para hacer oración lo primero necesario era el recogimiento. Primero el recogimiento de los sentidos, del que estamos hablando. Cerremos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto y nuestro tacto y nuestro olfato a todo lo que no nos lleve a Dios, no solo a lo que positivamente nos lleve al pecado, sino a lo que, según nos parece a nosotros de una manera neutral, que no siempre lo será, nos lleve simplemente a perder el tiempo, lo cual ya es bastante deplorable. Recojamos los sentidos. Ella nos lo pide suplicante, como una madre que viera que su hijo se despeña por precipicios y ella no puede detenerle, le grita presurosa y solícita: no camines por ahí, escucha mi voz que te perderás. Teresa es madre y por eso es también pastora de ovejuelas perdidas y es maestra que nos enseña, es manto que nos ampara. Ella nos dice: recogeos, hijos míos, en el interior de vuestra alma. Sed muy naturales, muy agradables con todos, muy simpáticos, cuanto más santos, más conversables con vuestros hermanos, dirá ella a sus monjas. Pero no seáis disipados, ni superficiales, ni frívolos. Atended a vuestro interior, recoged vuestros sentidos, haced oración todos los días. Para los hogares, escribe ella esto en su vida: que siquiera os sufra el Señor, que estéis cada día 2 horas con Él. Esto es lo que le parece a ella el mínimo tiempo que debiéramos dedicar cada día a la oración. A sus monjas se lo manda de constitución, pero no porque piense que ninguna de sus descalzas se conformará con ese mínimo de 2 horas diarias de oración mental, sino que aváramente irán rebañando de todos los rincones del día tiempos para poder recrearse con el Señor. Y si no, en medio de los trabajos
porque todas deben estar en las quintas moradas, y en esas moradas han de andar juntas Marta y María, y se puede ser a la vez activo y contemplativo. En medio de los trabajos podrán y deberán y buscarán hacer oración. Pero para nosotros que todavía no volamos tan alto, aunque tenemos obligación de ser águilas caudales, aún estamos en el triste estado de aves de corral. Para nosotros que somos, dice ella, como avecitas que tienen pelo malo, que dan un vuelo y enseguida cansan y quedan, para nosotros ella nos pide 2 horas diarias de oración. Si queréis podríamos incluir ahí la misa con la comunión diaria y el Santo Rosario y un rato de lectura espiritual, pero aún así nos quedará casi 1 hora para que todos los días nos pongamos de rodillas al pie del sagrario o nos encerremos en nuestra habitación y allí en lo secreto oremos a nuestro Padre que está en lo escondido. Si es que no sé orar, Padre, me aburro, estoy lleno de distracciones, se me va por derroteros insospechados la imaginación, que es la loca de la casa, el entendimiento es un moledor y una taradilla de molino, ¿y qué haré? Son las 2 cosas, son necesarias para este ejercicio, nos responderá ella. No penséis que se necesita fortaleza de salud o una fuerza especial en otro aspecto, por ejemplo en el intelectual. Son las 2 cosas necesitáis, que bien lo dices, Teresa, como dices todo preciosamente. Son las 2 cosas, amar y costumbre. Con esto tendréis equipaje suficiente para ser buenos orantes. Primero amar, porque lo que se ama se busca conocerlo cada día más. Con la persona amada todos los minutos nos parecen cortos, todos los sacrificios se nos hacen llevaderos. Con la persona amada todo nos parece poco. Y en segundo lugar, costumbre. Si tenemos, como nos dice ella, costumbre de hacer oración, porque nos hemos forzado a nosotros mismos durante mucho tiempo, hasta que un ejercicio que a los comienzos se nos hacía enojoso y a las veces hasta insoportable, ha venido a tocársenos en algo dulcísimo. Ella también narra de sí esa misma experiencia, que durante muchos años cualquier penitencia que tuviera que hacer, nos dice, me costaba menos trabajo que recogerme a tener oración. Y hartos años estuve que tenía más cuenta con que el reloj diera la hora que yo tenía marcada para el fin de la oración, que con estar aplicando mi alma a ese piadoso ejercicio. Pues si Teresa, madre de espirituales, doctora mística, pasó por ese camino de cruz, sin duda es para poder después enseñarnos y alentarnos con el ánimo que ella y solo ella sabe infundir en nuestros corazones. Hijos, amar y costumbre, porque si os convencéis de que dentro de vuestra alma hay un castillo, todo un diamante o muy claro cristal, ¿cómo no querréis introduciros en él para gozaros con Dios? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, dice ella, al comienzo del libro de las moradas. Se lo había encargado escribir en Toledo su padre Gracián. Hacía 15 años que ella había escrito su obra magna hasta entonces, el libro de la vida. Sus monjas se lo rifaban, pero aquel libro, que ya iba corriendo en copias manuscritas, lo había requisado la Inquisición por las envidias de la princesa de Éboli, que había denunciado a la Madre Teresa. Sus monjas por eso no disponían con la facilidad que lo deseaban de aquella obra donde su Santa Madre narraba sus experiencias místicas. El padre Gracián lo sabía y entonces le dijo: Madre, componga vuestra reverencia un nuevo libro, que sin duda sabrá
saldrá muy mejor que el pasado, porque de entonces acá habéis recibido tantas mercedes de su divina majestad. Y Teresa, harto quebrantada de salud, con miles de ocupaciones, viendo cómo se tambaleaba su propia reforma, se pone manos a la obra y no deja que se traduzca en el papel ninguno de los sentimientos que fluctuaban en su ánimo, a veces tratando de quitarle la paz. Sobrevuela por encima de todo. Se encomienda a Dios después de comulgar el día de la Santísima Trinidad, y entonces el Señor le representa en un globo de claridad sobrecogedora un palacio maravilloso de diamantes que despide irisaciones esplendentes de múltiples colores. Escribe sobre esto, Teresa. Esto es el alma, esta es tu alma, y en el centro estoy yo, esperándoos a vosotros, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, con quienes quiero establecer una alianza mucho más estrecha y amorosa que la de dos esposos. Escribe sobre esto. Teresa entonces toma la pluma y no es ella la que escribe, sino que es el Espíritu Santo el que le va dictando lo que tiene que transmitirnos. Y así un día entra una monjita del monasterio de Toledo en la celda de la madre a darle un recado y la ve suspensa. Aún no había empezado a rellenar el pliego. Los ojos de la madre están fijos en un punto, como si estuviera contemplando una visión maravillosa. La monja queda sobrecogida, esperando. Cuando la madre vuelve en sí, aquella descalza, candorosa, llena de ingenuidad, a quien le debemos esta confesión encantadora, nos cuenta que ante su sorpresa mayúscula vio que el pliego, el pergamino donde Teresa escribía, estaba lleno de letras. El Espíritu Santo, al cual otra monja vio un día en forma de paloma aleando en el hombro de la madre, había llenado el pliego. Este es el libro de las moradas. Por eso nos sentimos sobrecoger cuando ella nos dice: no hallo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma. Y verdaderamente, apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios. Pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Hermanos, que somos reflejo de Dios, que somos un chispazo de su gloria, que somos un reverbero de su grandeza y de su santidad, que somos hijos de Dios, y esto debe llenar nuestro corazón de una paz inconmensurable, de una alegría incontenible, de tal manera que llegara un momento en el que nos sorprendiéramos a nosotros mismos, profiriendo 1000 desatinos, 1000 barbaridades santas, como aquellas que dice Teresa, que decía ella misma. El alma sale fuera de sí, no sabe si ría, ni si llore, ni si muera, ni si viva, solo tiene deseos de que todos alaben al Señor, que ha hecho tantas grandezas en nuestras almas. Atravesemos pues la ronda del castillo, no nos quedemos más allá del foso, donde pululan, describe con precisión admirable, enormemente gráfica y por eso deliciosa la Santa Doctora. Pululan sapos y culebras, sabandijas y cosas ponzoñosas. Los pecados, hermanos, están fuera del castillo. Cuando no entramos dentro de nuestras almas, nos estamos debatiendo entre tantas tentaciones de Satanás. La santa no se admiraba de las cosas que podía hacer un alma en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Cuando nosotros hoy somos sorprendidos cada día por noticias que nos estremecen de pies a cabeza, en nuestra propia patria
tan desolada y resquebrajada, porque es el precio que tiene que pagar la pobre España a la apostasía en que ha caído, siendo infiel a la consagración que contrajo un día con el divino corazón de Jesús. Y esas cosas se pagan a nivel personal, como cuando cada uno de nosotros somos infieles a Dios, o a nivel comunitario, como cuando cualquier institución humana, por ejemplo una nación, interpretemos España, aunque nos duela mucho, también es infiel a Dios. Se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos, nos ha dicho hoy Jesús en el Santo Evangelio. El Señor no se cansa de concedernos gracias y más gracias, pero cuando somos infieles a esas gracias, viendo que las está dando a quien no sabe hacerlas producir, las retira según doctrina de teología espiritual. Y esto es lo que le hace temer a Teresa que nos pueda suceder a nosotros, que por ser infieles a los llamamientos divinos, por ser infieles a las gracias de Dios, el Señor tenga que acabar retirándonos esas gracias. San Agustín dice mientras tiembla en un sermón suyo memorable: «Quime oyesum transeuntem et non redeuntem». Temo a Jesús que pasa y ya no vuelve a pasar. Porque a veces, cuando el buen Jesús pasa por delante de nuestras vidas, sus manos llagadas, cargadas de gracias, y nosotros, volviendo indiferentes el rostro, permitimos que el divino sembrador tenga que buscar otra viña porque le cerramos las puertas de las nuestras, el Señor se marchará, bien triste, es cierto, defraudado y decepcionado de nuestra falta de correspondencia. Seguramente volverá porque es infinitamente misericordioso y volverá a darnos oportunidades, pero con aquellas gracias con las que pasó aquel día, ya no regresará nunca más por delante de tu puerta. La Santa Madre lo sabe. Ella vio pasar muchas veces a Dios ante sí. En los años un tanto disipados de su juventud, lo vio pasar y no le hizo el caso que debiera haberle hecho, de lo que luego se lamenta. Es cierto que no debemos prestar atención a los lamentos de la Santa Madre sin quitarles mucha intensidad, porque ella carga las tintas increíblemente cuando habla de lo que llama mis muchos pecados y mi ruin vida. Perdónanos, Madre Teresa, que aquí humildemente te contradigamos, porque nos cuesta mucho trabajo creerte. Ella fue, casi desde su nacimiento, un serafín que el Señor dejó caer en la tierra. Pero es verdad que durante el puñado de años de su niñez y adolescencia fue un serafín travieso, que lo mismo jugaba con sus amigas a ser monjas, que se escapaba de casa con su hermanito Rodrigo para que los moros le cortasen la cabeza, que jugaba con él en el jardín poniendo unas pedrecillas que luego se les caían soñando que eran ermitaños, que era muy amiga de galas y de perfumes y gastaba en arreglar una uña toda una mañana. Pero no dejó de ser siempre aquella mariposica blanca muy graciosa que sobrevoló primero por entre las almenas de las murallas señoriales de Ávila y después por los caminos de las dos Castillas, de la Mancha y de la Andalucía, en aquellas carretas desvencijadas, mientras tenía que tragar, mujer y ruin, el polvo de los senderos de España. Un serafín transverberado, pero hubo algunas veces que dejó pasar, es verdad, algunos llamamientos de Dios. Y eso le taladra el corazón, y eso le hace ver la deuda tan grande que tenemos contraída con Dios nuestro Señor, aquellos que hemos sido comprados
por el precio infinito de su sangre preciosísima. Hermanos, entendeos, habed lástima de vosotros, nos dice ella, en esos lamentos que vierten las exclamaciones que escribía encendidísima después de comulgar. No os olvidéis de que tenéis alma, que no estáis huecos por dentro. Cultivad esa alma, porque puede sucederos que ese cristal resplandeciente lo ensuciéis con la pez maloliente de vuestros pecados. Os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas de la vida que es Dios, cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. Dan ganas de dar permiso a las lágrimas para que fluyan a nuestros ojos cuando leemos estos renglones de la Santa Madre. Oh hermanos, un pecado mortal. No podemos nosotros calibrar la desgracia que supone esa monstruosidad. Nos hemos acostumbrado a vivir, perdonadme que lo diga con unos tintes tan intensos, pero no puedo utilizar otros, en medio de una sociedad de cadáveres ambulantes. Tantos millares de almas están manejadas como títeres que maneja a su antojo Satanás, porque viven postradas en el fango de sus vicios, viven acostumbradas ya de tal manera a pecar que su conciencia atrofiada y pervertida no registra ya con claridad dónde está el bien y dónde el mal. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, de los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, porque el Señor entenebrecerá sus entendimientos para que no vean dónde se encuentra la verdad, nos dice el profeta Isaías, y el Papa Juan Pablo II lo comenta magistralmente en su encíclica Evangelium Vitae, donde habla de los nuevos pecados que el demonio ha inventado en nuestra época. Nos parecen normales ya y da escalofrío solo pensarlo. Incluso católicos practicantes no se retractan de pronunciarse sin rebozos, diciendo que como todo el mundo lo hace, no hay que escandalizarse en aras de una falsa y malentendida tolerancia que, como decía Jaime Balmes, es enfermedad de épocas débiles. Hemos de tolerar siempre al pecador, pero nunca al pecado, a quien debemos tenerle declarada guerra a muerte. Y no son normales cosas como el divorcio, la destrucción de las familias, el enviciamiento de nuestra juventud, la cerrazón a la vida de los matrimonios. No acudamos a pecados que están tomando también carta de ciudadanía poco a poco, porque España, pobrecita ilusa, si no va detrás de naciones tan avanzadas, entre comillas, como Holanda, por ejemplo, se cree que se queda atrás, y entonces da igual de qué signo sea el gobierno, todos promulgan leyes inicuas en contra de la ley de Dios, y adoptamos de esas naciones europeas la eutanasia y las uniones de hecho, aunque sean contra natura, y todos nos lo presentan por la televisión y los informativos como si se tratase de cosas normales. Que no, hermanos, no. La ley de Dios es la misma ayer y hoy y siempre. Y si nos aguardan tiempos en que los católicos hemos de quedar reducidos a una minoría y formar una iglesia de catacumbas como la de los primeros tiempos, bendito sea Dios, si eso sirve para una purificación de nuestra fe, porque estamos ya muy acomodados, acostumbrados
que nos permite encender a la vez una vela a Dios y otra al diablo. ¡Qué cosa es ver un alma en pecado mortal!, se lamenta nuestra Madre Santa Teresa. Consideremos nuestra alma, consideremos que es un jardín, consideremos que es un palacio, consideremos que es como un braserillo donde el Señor ha echado muy olorosos perfumes y esencias aromáticas, porque quiere que por todo el interior de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se revierta esa fragancia deliciosa que huele a espliegos y a nardos y a tamboas. Eso somos nosotros, porque entonces buscaremos la connivencia con Belial si somos hermanos de Cristo. ¿Por qué preferiremos el hedor fétido que despiden las aguas nauseabundas de la ronda del castillo, llenas de sabandijas malolientes, si estamos llamados a entrar más adentro en la espesura, a regocijarnos con las maravillas que el Señor nos tiene guardadas en nuestro interior? Vivamos vida de gracia, hermanos, gracia santificante, amistad con Dios, amistad estrecha con Él y regalada, dirá Santa Teresa de Jesús. A su magisterio hemos acudido una vez más. Es tan extenso que no sabemos a dónde mirar, porque cada página de sus obras es un faro de luz y cada palabra salida de sus labios una gota de bálsamo para nuestras almas heridas. Ella quiere curarnos en estos días. Ella quiere enseñarnos a qué sabe Dios, para que nosotros lo saboreemos como si nos hubiesen puesto en la boca unas gotas de miel encielada, porque vienen del cielo donde está Teresa, la que nos sirve el manjar. Nada más. Tendremos ocasión a lo largo de estos días de ir desgranando, siquiera sea muy de lejos y pasando por ella como de puntillas, una doctrina tan celestial, tan divina, tan perfumada de Dios. La doctrina que nos ofrece Teresa de Jesús, que nos adentremos en su castillo, que es nuestro castillo, porque es el castillo de Dios. Oh Madre nuestra, a quien amamos y veneramos, tú ya te gozas con Él, tú te regocijas en el cielo, tú saboreas a Dios, tú estás inmersa en los encantos sobrecogedores de la Santísima Trinidad, y desde allí impaciente quieres hacernos gustar a nosotros las delicias de la vida de la gracia, que es la vida eterna comenzada. Danos tu mano, Teresa de Jesús. Somos niños y pecadores, caemos y tropezamos y nos cuesta trabajo levantarnos, pero ¿quién mirando tus ojos como dos carbones encendidos de luz celestial podrá disculparse diciendo que no puede seguir el camino? Hemos topado con un buen lazarillo, nos arroparemos debajo de tu manto y allí poco a poco sentiremos que nuestro espíritu, junto al tuyo, como una mariposica blanca muy graciosa, asciende hasta posarse en el corazón de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vive y reina por los siglos de los siglos.